Decide, como siempre, nueva mesa electoral por la pantalla de Canal 10. Estamos hoy con una invitada fuera de la provincia para charlar sobre las elecciones nacionales y también sobre lo que puede pasar en Tucumán y con la izquierda. También vamos a tener un candidato a legislador por el Frente Vamos Tucumán. Como siempre, los candidatos pasan por la mesa de Tucumán Decide. Ya estamos con la diputada Romina del Pla, precandidata a vicepresidente de la Nación por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, acá recorriendo Tucumán, apoyando a los compañeros del Frente de Izquierda de la provincia, preparándonos para un acto que hacemos hoy a las 7 de la tarde en la Plaza Independencia, presentando nuestro programa al servicio de una salida de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas y presentando los 10 puntos del pueblo trabajador. Hagamos, diputada, primero una reflexión, un repaso de los últimos 16 años, si se quiere, en el país. ¿Qué fue más dañino, según lo que entiende usted y lo que ha podido ver en estos años, para la gente, para la sociedad? ¿El kirchnerismo o estos 4 años casi del macrismo? Bueno, lo que pasa que es difícil medir en ese sentido porque obviamente el gobierno de Macri es un desastre, ha llevado al quebranto total al país. Pero muchas de sus políticas son continuidad de situaciones que venían previamente, porque acá no nos olvidemos que es muy difícil abstraer 16 años. Acá venimos de la crisis del 2000, 2001, 2002, que obviamente fue el resultado de un mega endeudamiento y del límite completo a todo lo que se venía desarrollando previamente. Forma parte de un cuadro de crisis capitalista internacional también la situación de Argentina y forma parte de los sucesivos fracasos de los gobiernos patronales en Argentina de abrir un curso de desarrollo económico que no sea más endeudamiento, que no sea más sometimiento. Entonces, cuando finalmente, luego del periodo de presidencia de Duhalde, llegan los Kirchner al poder, llegan en una condición de una crisis que era pavorosa. Entonces, lo que luego se presenta como una reconstrucción, en realidad fue una muy parcial reconstrucción de un esquema de negocios para un sector. De conjunto no se recuperaron, no se recuperó el empleo en blanco, no se recuperaron los niveles salariales, apenas, retomando algunos elementos de la fase previa, pero desde ese punto de vista tampoco se abrió un curso. Lógico, si uno compara de la crisis del 2001-2002, obviamente lo posterior parece un desarrollo, pero en términos generales, en ningún caso el desarrollo de ningún gobierno de la postdictadura ha podido llevar el poder adquisitivo, los ingresos, por ejemplo, a la década del 70. Entonces, efectivamente, tenemos un cuadro de un gobierno tras otro que van aplicando las recetas, a veces con un poquito más de maquillaje, a veces con menos, pero de conjunto son las mismas. Vos fíjate cómo, frente al derrumbe del gobierno macrista, este desastre, sin embargo, Macri no lo hizo solo. Y eso es muy importante. Macri no tiene mayoría en las cámaras, ni en senadores, ni en diputados. Y se sostiene porque hay todo un sector de los bloques opositores. En una primera fase fue una coalición a la carta, donde se iba armando distintas apoyos diversos, y ya en este último tramo, mucho más asentado en el apoyo que han hecho los gobernadores en el año 2017, firmando el pacto fiscal, la reforma previsional, este último año la adenda del pacto fiscal. Y entonces todos los gobernadores de todos los signos políticos, Mansur, el peronismo en general, los kirchneristas, Alicia Kirchner, en Santa Fe el Partido Socialista, todos son parte de haber firmado esos acuerdos, de haber aceptado esa política y de haber colocado los diputados y senadores necesarios para que las 110 leyes del ajuste de Macri hayan tenido su curso. Entonces, en ese sentido, no puede sorprender que luego, cuando Macri dice, cuando está en una situación de derrumbe total, a ver si retoma alguna iniciativa, bueno, vamos a un proceso de unidad nacional, debatamos, proponemos 10 puntos para colocar en común, que nadie podría estar en contra, y bueno, efectivamente, de gran parte del peronismo dicen sí, por supuesto, no podríamos estar en contra, inclusive el kirchnerismo, que criticó alguna cuestión, de conjunto está de acuerdo con ese horizonte, y por eso el punto central de esos acuerdos
que Macri lo llama Unidad Nacional, Cristina lo llamó Pacto Social en la presentación de su libro, reivindicando el Pacto Social que significó el congelamiento de salarios del año 73, o sea, descargar la crisis sobre los trabajadores. La columna vertebral de eso, ¿cuál es? La garantía de pago de la deuda fraudulenta y usuraria, y por eso anda Kicillof dándole garantías a los acreedores internacionales, porque ellos también se postulan el kirchnerismo como una de las posibles salidas ordenadas al desbarranque de Macri, ¿no? Después hablamos de esta salida que propone la izquierda. Veamos un video de algo que pasó esta semana y lo comentamos, ¿sí? Perfecto. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de financiamiento político. Permite que las empresas privadas puedan aportar dinero a las campañas y bancariza estas colaboraciones para que no haya fondos provenientes de actividades ilícitas. A ver, la izquierda votó en contra. Sí, la izquierda y muchos otros referentes más, sí, en el caso contra. suyo. Mira, nosotros lo que denunciamos es que esta ley, lejos de transparentar, lo que viene a hacer es a legalizar definitivamente la subordinación de los partidos políticos a las grandes corporaciones y a las patronales. Esto que ahora dicen se va a transparentar, en realidad es lo que venía ocurriendo, y lo que necesitan hacer con esta ley es tratar de evitar que continúen los juicios y las investigaciones, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires con los aportes trucho de Cambiemos, o para salvar definitivamente a los empresarios que están en la causa de los cuadernos. Entonces es una ley que, si bien no tiene efectos retroactivos, los tienen los hechos. Entonces, acá nosotros votamos en contra porque estamos en contra no solo del aporte de las personas jurídicas, que es lo que habilita esta ley, estamos en contra también de lo que ya estaba vigente antes, que es el aporte de las personas privadas, porque entonces no aportaba Techín, pero aportaba Paolo Roca y sus gerentes. Entonces, esto se ve después muy concretamente. Después pasan a cobrar ¿qué? Y con las concesiones de la obra pública, pero también pasan a cobrar con la reformulación, por ejemplo, de las leyes laborales, pasan a cobrar con todo tipo de subsidios y de prebendas. En definitiva, refuerzan que el gobierno, sea quien sea el que le toque transitoriamente, está al servicio de defender el poder y el control económico de los capitalistas y los bancos. Nosotros consideramos que no tiene que haber financiamiento privado, que efectivamente tiene que haber un financiamiento estatal igualitario para las distintas agrupaciones políticas, y en este sentido lo único que se está haciendo con esta ley es reforzando, digamos, el sostenimiento empresario, capitalista, y la subordinación de los grandes partidos. Una de las críticas más recurrentes que se le hace a la izquierda es que sus ideas son impracticables. En una respuesta, ¿cómo se refuta esa crítica? Bueno, mira, en primer lugar que las ideas de los capitalistas no parecen muy practicables porque vamos de crisis en crisis, o sea que lo que sería supuestamente exitoso no parece tanto, porque lo único que crece es la pobreza, la desigualdad y las catástrofes, no solo en Argentina, sino donde vos lo quieras mirar del mundo. O sea que creo que en primer lugar lo que está bastante cuestionado es el capitalismo como régimen, que está en una crisis de carácter terminal y que solo puede dar más pobreza. Después, por el otro lado, nuestras propuestas son perfectamente practicables, en realidad son las únicas que pueden sacar a la Argentina de esta crisis, porque nosotros lo que planteamos es nada más ni nada menos que reorganizar la economía al servicio de las necesidades de la población, de las necesidades sociales, y eso se puede hacer, obviamente se puede hacer afectando los intereses del pequeño puñado de capitalistas y de patrones que viven a costillas de todos los demás. Entonces, en primer lugar, nosotros planteamos que hay que romper con el FMI y desconocer el pago de la deuda usuraria y fraudulenta, que esto es importante. Este endeudamiento para el cual se pide sistemáticamente un ajuste, un sacrificio a la población, que por supuesto no decide, se lo imponen, y demás, es para pagar una deuda que no es legítima, no es una deuda real que ha llegado al país. Por ejemplo, estos 57.000 millones que el FMI le ha prestado a Argentina, que vienen en tandas, ¿para qué se han colocado? Para garantizar la fuga de capitales de los especuladores, para pagar los bonos que han comprado los bancos. No son 57.000 millones al servicio de alguna obra pública, de resolver una campaña de vacunación para evitar una enfermedad, para combatir el hambre en las provincias más castigadas. No, es un préstamo que pagamos todos nosotros para garantizarle la fuga de capitales a los bancos y a los capitales especulativos. Entonces, ¿dónde está la legitimidad de eso?
es absolutamente fraudulento porque es impuesto para defender los negocios privados de ese pequeño puñado. Entonces nosotros consideramos que hay que romper con eso, hay que dejar de pagar y hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior para evitar esa fuga justamente de los capitales, para evitar todo lo que tiene que ver con las trapisondas y negociados a través de la declaración a menos de las exportaciones, bueno, todo controlar efectivamente todo el sistema bancario y del comercio exterior, y a la vez tenemos que nacionalizar y poner bajo control de los trabajadores todo el sistema hidrocarburífero. No puede ser que el petróleo, que el gas, se lo sigan llevando las grandes petroleras, que encima reciban subsidios cuantiosos del Estado para explotar, por ejemplo, Vaca Muerta u otros lugares donde se está utilizando el fracking, y lo que le tenemos que hacer a la población es que los Chevron, con los acuerdos secretos que en su momento firmó Cristina y mantuvo Macri, que Tecpetrol y Techini y sus amigos reciben subsidios millonarios para extraer un gas que en su mayor parte se ventea, se tira al viento. ¿Por qué? Porque no alcanzan los gasoductos para llevar toda esa producción. Por esa producción se pagan subsidios y además, ¿sabés lo otro que se paga? Vidas obreras, porque esa explotación es rentable, entre comillas, por los subsidios estatales y porque no se cumplen los convenios colectivos de trabajo y entonces se mueren trabajadores. Eso es el modelo exitoso del que se disputan la maternidad, paternidad entre Cristina y Macri. No, eso es un desastre. Nosotros planteamos defender los convenios colectivos de trabajo, defender el sistema previsional, los jubilados tienen que cobrar el 82% móvil, prohibir suspensiones y despidos, repartir las horas de trabajo y con todos esos recursos que hoy se van del país, tenemos que reorganizar la economía con un plan de obras públicas, viviendas populares, el desarrollo de la industria en términos independientes. Tenemos los elementos, tenemos los científicos, tenemos la capacidad humana. Lo que pasa es que está colocada la economía al servicio del beneficio para los grandes capitalistas y no para la mayoría de la población. O sea que lo nuestro es absolutamente practicable. Cerramos la entrevista con una imagen suya para que le cuente a los televidentes de qué se trata, ¿sí? Perfecto. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo el día de mi cumpleaños, 2 de abril, que estábamos festejando. Sí, 2 de abril, nada más ni nada menos. Que estábamos festejando en el local del Partido Obrero de San Justo. Estábamos en una reunión y los compañeros me llevaron una torta y me cantaron el feliz cumpleaños. Ahí está Ernesto Setembrini y Juan, que son compañeros míos del SUTEBA La Matanza, militante del Partido Obrero de mi distrito. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Hoy 19 horas estamos en la Plaza Independencia con Ariel Satinski haciendo un gran acto. Invitamos a toda la población. Pausa, ya volvemos. SEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. SEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo, pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2128, teléfono 432-2723. Nosotros somos oposición al gobierno nacional, pero en realidad somos lo opuesto. Mientras el gobierno nacional le niega la paritaria nacional a los docentes, nosotros no tuvimos ni un solo día de paro. Y durante estos 3 años consecutivos, las criaturas tuvieron 180 días de clase. Con mucho orgullo podemos decir, somos lo opuesto. Nosotros cuidamos el futuro de todos los tucumanos. Unidos, cuidando el futuro. Juan Mansur, gobernador. Frente Justicialista por Tucumán. Lista 811. Ya estamos en este segundo bloque para hablar con Albita Barbito sobre algo más de las elecciones, algunos detalles. ¿Cómo estás? Así es. ¿Cómo está, Fer? Bien, muy bien. Un saludo para todos en sus casas en esta sobremesa electoral de todos los días acá por la pantalla de Canal 10. Y hoy vamos a hablar sobre personajes o personalidades que no vienen, que no tienen su origen en el mundo de la política, de la militancia,
pero que terminan en ese mundo siendo candidatos en estas elecciones. Ya sé, Gladys La Bomba, o al final no es candidata. Al final no es candidata. También tenemos los que amagaron. Los que amagaron. Los que amagaron también los tenemos en las placas, pero vamos primero con los candidatos famosos del deporte. Del deporte, a ver. A vos que te gusta hablar del deporte. Claro. Bueno, arrancamos. Mario Leito, presidente del Club Atlético Tucumán, es candidato a intendente por el Frente Justicialista, la lista oficial de acá de San Miguel de Tucumán. Y por el otro lado tenemos a Daniel Galina, se da una especie de clásico, de la política, ex vicepresidente de San Martín, que es candidato por el Partido de la Justicia Social de Germán Alfaro. Claro, más enfrentado no pueden estar. Flor de clásico. Por todos lados. Vamos acá también, tenemos a Gustavo Paz, que es expresidente de la Asociación Tucumana de Básquet y actual presidente del Club Nicolás Avellaneda, que es candidato a concejal por el acople Juntos Podemos. Ajá. Que es el, si no me equivoco, es el acople de Juan Pablo Lichmacher, sí, ministro de Educación. ¿A quién más tenemos acá? A Víctor Hugo Palomba. Un histórico. Ex crack decano. A esta placa la hizo claramente. No, estás difamando. Mediocampista en los años 70, candidato a legislador por el acople Proyecto K. Más deportistas, en este caso un karateca, Iván Troitiño, que también es entrenador de karatecas tucumanos, candidato a legislador por la lista oficial Vamos Tucumán. Y por último tenemos a Manuel Manguera Morales, otro exjugador de Atlético Tucumán que pasó por fines de los 80, de principios de los 90, defensor. Gran lateral. Y estuvo también en Ecuador. Estuvo en Ecuador y él es candidato a comisionado comunal de Colalao del Valle, de su zona. Vamos con más candidatos, esta vez famosos de los medios de comunicación. ¿También tenemos colegas o algo parecido? Así es, tenemos a gente que estuvo acá en el canal. La primera que vemos en pantalla es a Liliana Urueña, locutora, conductora de TV Prensa también en algunos años acá en Canal 10, y es candidata a legisladora por el acople del PRO, junto a Roberto Ávila, acompaña a Silvia Elías de Pérez. También tenemos a Rubén Bracero, otro locutor de la casa, legislador, candidato a legislador por Renovación y Dignidad. Y por último, a un cantante, Johnny Pacífico, candidato a concejal por la lista oficial Vamos Tucumán. Claro, bueno, esto de los famosos en las listas es algo que utilizó mucho el macrismo cuando comenzó a surgir. Bueno, impuso muchos. El hecho, un ex Midachi o un actual Midachi que estuvo incluso en la Cancillería, fue candidato en Santa Fe. Pero me parece que hay antecedentes anteriores que en el menemismo, Palito Ortega y Reutemann también fueron una... El propio Daniel Scioli. El propio Daniel Scioli, una apuesta de gente que no venía de la política para de alguna manera renovar esos espacios. Es para hacer una larga discusión sobre por qué pasa ese fenómeno, ¿no? Pero bueno, en otra ocasión lo haremos. Bueno, en otra ocasión lo hacemos. Seguimos con candidatos famosos, esta vez académicos. Tenemos a Carmen Fontán, que es constitucionalista, candidata a legisladora por el acople Compromiso Tucumán, que recordemos que acá estuvo Sandra Manzone. Sí. Ella contó que la convenció para que la acompañe en este acople, en estas elecciones. Y por último tenemos a Juan Esteban Campos, vicedecano de la UTN, candidato a concejal por la lista Juntos Podemos, que es la lista educativa que lleva adelante Juan Pablo Lichmacher en estas elecciones. Candidatos famosos académicos. Vamos con la última placa. Ahí está, los que amagaron, pero no fueron. Los que amagaron, pero no fueron. Gladys La Bomba Tucumana, en primer lugar, se decía que iba a ser candidata a legisladora, lo anunció, incluso que estaba muy contenta, henchida, dijo en ese momento de felicidad, no sé si te acordás. Recuerdo. Y después lo tenemos a Luis El Pulga Rodríguez, que también estuvo muy cerca del oficialismo, muy cerca de Mansur, de Jaldo, finalmente armó las valijas y se fue a Santa Fe. El Pulga le amagó hasta al gobernador y el vice. Gambeteó a todos. Buah. Gambeteó a todos. Gracias, Albita. Gracias, Pedro. Y decía que el Pulga les amagó a todos porque efectivamente se afilió al Partido Justicialista, sonaba la posibilidad de que fuera candidato y finalmente armó las valijas y, como decía Albita, se fue a Santa Fe a jugar en Colón de Santa Fe. Ahora vamos a hablar con el último entrevistado de la tarde, Marcos Díaz, hombre ligado en este caso a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a lo que es el Frente Vamos Tucumán, con un acople y con una candidatura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes también para toda la audiencia. ¿Qué se puede aportar? Trabajo mucho ligado a lo que es el turismo en Tucumán. ¿Qué es lo que se le puede aportar desde ahora de manera normativa a lo que es el turismo para darle un empujón más, potenciarlo más? Sí, tengo un diagnóstico. Yo me he formado en todo lo que tiene que ver con la actividad turística. He tenido funciones
digamos, la gestión pública y también en el sector privado. Y me he formado también en el exterior, digo, estudié en Alemania, en México, en Israel, toda la temática turística. Yo creo que hoy la actividad turística en Tucumán es un barco a la deriva, no hay una política que nosotros podamos tener claridad de hacia dónde vamos. Y creo que para esto, digamos, hay muchas medidas que se pueden tomar y no se están haciendo. Yo cuando escucho por ahí que el gobernador habla de que en Tucumán hay 2 millones de turistas, por ahí lo escucho que hablaba de una cifra así, bueno, digo que los números lo dan porque la situación de la actividad turística no está siendo buena. Los promedios de ocupación, cuando uno habla mano a mano con los que están en el sector, no están siendo buenos. ¿Y estas cifras que se difunden entonces no son ciertas? Y no dan los números, Juan. Para mí mienten aviesamente o no tienen buena información, porque si hablamos de cifras así, Tucumán tiene entre 10 y 12.000 camas, fácilmente multiplicable, no quiero entrar, digamos, en detalles, digamos, pero tiene la cantidad de camas, nos hablan, si fuera tal la cantidad de turistas, que tendríamos una ocupación del 150%, y eso, por supuesto que no es. No cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado, y yo diría que está en torno al 20-25%, y en algunos momentos puntuales sí hay una ocupación, digamos, elevada, pero esto se diluye en el resto del año y creo que no se ha sabido desestacionalizar la demanda. Y como digo, esta cuestión hay que trabajarla, necesita también de medidas desde el gobierno y sobre todo de políticas de Estado, ¿no? De tomar a la actividad turística como lo que se pretende desde hace tiempo, de que sea un puntal para el desarrollo de Tucumán. Y uno ve, digo con tristeza, digo seguramente de nuestra generación, en algún momento la aspiración era compararnos con Córdoba, sabiendo bueno, que teníamos una distancia. De un tiempo a otro nos empezamos a comparar con provincias más cercanas, con Salta, por ejemplo, que está en la región y que nosotros nos suponíamos líderes en la región de esta actividad y de muchas otras, nos superaron, también Jujuy, también Catamarca. Y también vemos que, por ejemplo, uno cuando va a 80 kilómetros a Termas Riondo, la decisión política que ha tomado el gobierno provincial de Santiago del Estero con respecto al turismo ha sido ponerlo como punto de desarrollo, algo que no ocurre en Tucumán. No hay una política de Estado. ¿Y esto algo... de la conectividad aérea, digamos, de la que tanto se jacta el gobierno provincial? Y como se jacta de otras medidas que le son ajenas, digo, ¿no? También la cuestión, digo, para impulsar y poner el limón en el mercado mundial y europeo, ha venido trabajando muchísima gente detrás de eso, instituciones, empresas, gobiernos que han podido colocar. Bueno, también con la conectividad aérea, digamos, es una decisión, la política de cielos y de vuelos en la República Argentina no la manejan los gobiernos provinciales, lo manejan el gobierno nacional. Y me parece que, digamos, hay todavía muchas cuestiones que no se están realizando para hacer esto que Tucumán atraiga turismo internacional y nacional. Me parece que hay un problema de diagnóstico ahí y que son insuficientes, digamos, la presencia que se tiene por ahí en ferias internacionales no están rindiendo lo que se pretende, porque uno anda, recorre la región, anda por diferentes ciudades y uno lo ve muy palpable, por ejemplo, en Cafayate o en Salta, ¿no? Esta cuestión de que uno ve presencia de turistas internacionales. En Tucumán eso no se percibe. Pero también hay, intuyo yo, una cuestión que tiene que ver con la presencia de la provincia y cómo se la presenta cuando llega el turista. Digo, Tucumán es una provincia realmente muy sucia. Es así. ¿Cómo se van corrigiendo situaciones que van de la mano? Yo creo que tiene que haber medidas que sean eso, políticas de Estado. Una política de Estado uno pretende que trascienda una gestión de gobierno que incluya legislación, presupuesto, gestión y no mirar con mezquindad, porque... Digo, uno cuando ve el estado de las rutas provinciales es todo un desastre. Todas las que son rutas transversales, las rutas nacionales desde Tacorralo al norte, son un desastre. Uno no puede entender cómo va a salir la producción así y cómo nos van a llegar turistas. Entonces en esto tenemos propuestas para llevar adelante, sobre todo el tema que tenga que ver con legislación de fomento a la inversión, la necesidad también de que el empresariado tucumano sea de algún modo apoyado para que podamos tener lo que se llama un comercializador mayorista desarrollado y presente, porque hoy dependemos en sí del mercado operador de Buenos Aires. Salta ha podido despegarse de eso y tiene operadores turísticos que han ayudado a esto, a ser, digamos, de algún modo el que une todas las partes, ¿no? El que une todas las partes. Hay mucha inversión publicitaria, por lo menos se nota que hay mucha plata invertida por el gobierno de la provincia. Ahora no hay resultados, está mal invertida, mal direccionada. En parte yo creo que es eso y que no se tiene un diagnóstico de saber dónde estamos parados. Digo, nosotros trabajamos desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y lo viene trabajando el Intendente Germán Alfaro con todo lo que tiene que ver con la cuestión belgraniana, por ejemplo. Cuando uno va a determinadas provincias se hacen pie sobre algo muy puntual. Esto no ha sido apoyado, digamos, para desarrollar productos turísticos. El turismo necesita de productos turísticos. Nosotros tenemos la Casa Histórica de la Independencia, y en 200 años de que tenemos un poco más de historia no hemos sido capaces de hacer que el turista
gaste más de lo que significa el espectáculo de luz y sonido, que encima no lo tenemos al espectáculo. Yo cuando veo que echan culpas, digamos, y veo los presupuestos que maneja la provincia y digo, la capilla jesuítica de la banda no se arregla porque no sé qué organismo lo tiene que hacer, cuando vale 2,50 pesos arreglar la capilla jesuítica de la banda, digo, y también en los presupuestos que maneja la provincia, porque esta es una elección provincial, es nimio, y cuando uno ve las cifras que se gastan en publicidad política, en detrimento de lo que podría hacer, en publicidad lo que tenga que ver con atraer turistas a la provincia, veo un gran desfase en esa cuestión. ¿Cómo analiza la gestión del intendente Germán Alfaro? Bueno, la gestión del intendente Germán Alfaro, nosotros estamos trabajando con él, somos candidatos dentro del espacio, como Vamos Tucumán y llevamos de candidato a gobernador. Pero usted viene de una gestión anterior que es la de Domingo Amaya. Exactamente, y obviamente que tenemos una afinidad, hemos trabajado juntos, digamos, y hay también una afinidad política, hay una afinidad personal, y por eso estamos apoyando y trabajando por la reelección. Yo creo que no tiene rival Germán en este momento, el intendente en San Miguel de Tucumán. Hay cosas que sin duda que tenemos que realizarlas en la próxima gestión de gobierno, pero en eso también quiero remarcar y que es visible, digo, para todos los que están observando la política, la diferencia de presupuestos que hay entre un municipio que maneja prácticamente 600.000 habitantes, pero que da servicios a 900.000 todos los días, y una provincia que maneja 1.500.000 habitantes, en lo cual la diferencia es de 20 a 1. Es como que si yo tuviera 1.000 pesos en mi bolsillo y usted tiene 20.000. Esa es la diferencia entre la plata que maneja la provincia y lo que maneja un municipio. Hay que trabajar sobre la reforma política, hay que trabajar sobre fondos y recursos que lleguen a los municipios con más naturalidad y transparencia, y no que los intendentes y delegados comunales se conviertan en mendigos permanentes, y para eso tenemos propuestas. Tenemos una imagen nosotros para cerrar el programa, y es de su archivo personal, ¿sí? ¿La vemos? Ah, bien. Bueno, una imagen de recuerdo, ¿de qué se trata? Sí, es mi madre y una tía y unos primos. Las dos nenas son mis hermanas. Yo era boy scout en esa época, estoy haciendo la comunión. Y los dos de lado son dos primos míos, Fabián, Beto, Mabel, Cecilia, mi hermana, mi mamá Chela, que ha fallecido, y mi tía Mariana, que tanto quiero. Digo, son un lindo recuerdo. Un lindo recuerdo. Gracias, Marco, por venir. Muchísimas gracias, Fernando. Final del programa, final de la semana. El lunes vamos a estar nuevamente haciendo Tucumán Decide, apenas termina TV Prensa, primera emisión. Buen fin de semana para todos.